Esta mañana la pauta dice conversar, entender, debatir, profundizar, pero sobre todo saber escuchar. En ADN, aquí comienza La Pauta B. Bueno, estamos ya en esta Pauta B de jueves 16 de junio, dando la vuelta, ya decíamos, la quincena de este sexto mes del año. Ya nos aproximamos, Claudia Álamo, al final del primer semestre. Exactamente, día 5. Ahí vamos a hacer redondeo. Cruzamos. Faltan 84 días para el 18. Ahí escuchan ustedes, Sandra Ceballos, ya está con nosotros. También Juan Francisco Rojas. Oye, y en esos conteos que gustan tanto, también faltan, lo decía ayer alguien en Twitter, el gobierno está a punto de cumplir los 100 días, ¿no? Sabes que los 100 días siempre son como una marca en el calendario, y sucede cuando además el presidente Boric este sería su tercer día que no puede ir a La Moneda porque... Con teletrabajo, sí. Con teletrabajo por el golpe ahí de la vacuna Moderna. Uh-huh. Que le golpeó. Bien, pues, y tenemos ya conectado a esta hora a un invitado especial en esta ocasión, en esta Pauta B aquí en ADN. Estamos en línea con el periodista Nicolás Mazay, periodista del Centro de Investigaciones Periodísticas CIPER Chile, que junto además a otra compañera ahí, Catalina Echeverría, desarrollaron una investigación y publicaron en estos días un informe respecto de los robos de armas de recintos militares, de unidades policiales y militares, y los presuntos vínculos ahí con bandas del crimen organizado, del narcotráfico, en una situación que, está justo en el meollo del enorme e intenso debate que tenemos en estos días respecto de las armas, los anuncios del gobierno de ir hacia cero armas en Chile, la controversia sobre el foco puesto allí versus lo que ocurre con el crimen organizado. Así que damos la bienvenida a Nicolás Mazay. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Mauricio, hola Claudia, hola Sandra y hola Juan Francisco. Eso. Muy bien, Hola. Muchas gracias. Equipo completo aquí en esta pauta. Equipo completo, Buena así es. memoria para los nombres. Sí, exactamente. Nicolás, estaba viendo justamente la publicación que ustedes han hecho y que da algunas pistas de estos vínculos. A ver, ¿con qué nos estamos encontrando acá? Porque hay un montón de detalles que han surgido que dan cuenta de este nexo con delincuentes, incluidos narcotraficantes, y quienes han estado detrás de algunas de estas misteriosas desapariciones de armas que aparecen como robos, pero que a veces parece que no son tan robos. Sí, mira Mauricio, nosotros en CIPER revisamos las sentencias sucedidas en la Corte Marcial tanto de Santiago como de la Armada. Esta última está ubicada en Valparaíso, entre 2012 y 2022, y las que se relacionan precisamente con los cargos de robo de material de guerra, que incluyen robo de municiones, y también revisamos robo de otros pertrechos. Y ahí encontramos, Mauricio, que han existido casos ya en la justicia militar precisamente, en donde se describen este tipo de vínculos con bandas delictuales. En al menos 15 casos hay pruebas o fuertes indicios de que las armas tenían ese destino, ¿ya? Y en 6 de estas causas la justicia militar pudo registrar el nexo con delincuentes. Registrar significa que tanto en sus confesiones o en confesiones de testigos se mencionó que los pertrechos o las armas que se robaron desde cuarteles, ¿ya?, tenían el destino de ser receptadas por bandas delictuales. Sí, aquí hay un punto bien importante en esta información que publica CIPER, Nicolás Mazay, en un momento donde la discusión sobre las armas se toma a la agenda, ¿no es cierto? Hay un proyecto Cero Armas y está, por una parte, ¿no es cierto?, qué pasa con las armas inscritas. Lo decía el subsecretario Monsalve, habla de que hay un porcentaje mayoritario, digamos, de armas que están inscritas, otras que vienen del mercado negro y otro porcentaje que podrían estar viniendo justamente, ¿no es cierto?, de ahí, de filas más bien militares. Entonces, es interesante cómo entra aquí, porque claro, uno se queda con información de que del regimiento salieron tantas municiones, tantas armas, y después se le sigue poco la pista. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa aquí con estas, no digo evidencias, pero al menos con estas preguntas, este recorrido que estarían haciendo armas con sello militar en vínculos con el narco? Es importante esa pregunta, Claudia, yo creo, porque precisamente nosotros le hicimos las consultas respectivas a los tribunales militares, ¿ya?, para saber qué había pasado o qué habían hecho estos tribunales con algunos tipos de declaraciones que surgieron en los mismos procesos de la justicia militar. Por ejemplo, ¿ya?, en algunos casos, uno de los testigos o uno de los involucrados decía que la persona que los llevó a cometer el robo, ¿ya?, había sustraído en más oportunidades pistolas, ¿ya? Por ejemplo, en un caso de 2016 que sucedió
en la subcomisaría de Cerrillos y que fue investigado y fue visto por la Corte Marcial de Santiago, una de las personas que declara en el proceso dice que su amigo, la persona con la que organizaron el robo, le había contado que él había robado en más de 2 oportunidades pistolas desde el interior de la comisaría en la que trabajaba. Entonces nosotros le preguntamos al segundo juzgado militar de Santiago, que es el que vio el proceso, qué habían hecho con este tipo de declaraciones, y así lo hicimos con otro tipo de declaraciones que nos surgieron en medio del proceso, y no recibimos una respuesta efectiva y que nos dejara en el fondo con una respuesta satisfactoria de lo que se había realizado en base a este tipo de hebras que también se abrían de cierta manera en los procedimientos por robos de armas específicas, donde se mencionaba que anteriormente en el pasado se habían robado otro tipo de armas. Entonces, ese seguimiento, Claudia, a nosotros no nos quedó tan claro después de la revisión de las sentencias de la Corte Marcial entre 2012 y 2022. Pero aun cuando ustedes sí confirman, Nicolás, que mucho, porque esto es bien sistemático, no estamos hablando del último año, sino que lleva un montón de años. Ustedes vieron ahí casos, causas y sentencias desde 2012 a 2022, una década completa. Y sí. Hay 54 uniformados condenados. Entonces, ¿sí se establecieron esas responsabilidades o no? Sí, las responsabilidades se establecieron y en muchas ocasiones, Mauricio, en muchas ocasiones se recuperó el armamento. Lo que no nos queda claro nosotros en este reporteo es que en algunos fallos no se dice si se recuperó o no el armamento. Nosotros les preguntamos, no nos respondieron los tribunales militares específicamente, y tampoco nos queda claro si investigaron las otras hebras que se abrieron a partir de declaraciones que decían, Mauricio, mira, fíjate que esta persona con la que yo cometí el robo me dijo que había sustraído en 2 oportunidades anteriormente pistolas. Entonces no nos queda claro qué hicieron a partir de esas declaraciones, que al final son un insumo para una investigación, ¿no? Nosotros revisamos, Mauricio, nosotros hicimos 3 artículos respecto de esta sentencia y primero analizamos las confesiones de los propios militares, de los propios uniformados carabineros que robaron armas de sus cuarteles, ¿ya? En donde confesaban cómo habían sustraído el armamento. Después vimos los precios a los que eran ofertados el armamento que sustraían, y luego vimos los vínculos con armas, o sea, con bandas narcos y bandas delictuales que quedaron registrados en la justicia militar, y encontramos distintos patrones en el robo de estas cuestiones, o sea, patrones que pudimos identificar claramente. Por ejemplo, te voy a mencionar solo 2, Mauricio, Claudia, Sandra y Juan Francisco, todavía no me olvido. Eso, muy bien. Bingo. Sí, 2 patrones específicos, disculpa. En las confesiones de los militares queda claro que, o se pudo establecer que en muchos casos ellos mencionaron que no les costó, no les fue dificultad o no tuvieron dificultad para sacar el armamento desde sus cuarteles. Ese es un primer patrón que identificamos. Sí. Perdona, Nicolás, que justamente en ese punto Pancho Rojas habla por acá. A mí me llama mucho la atención en la investigación que hicieron ustedes, cómo retratan y cómo queda plasmado en el relato que hacen ustedes la complicidad que existe entre las guardias y los delincuentes, que para decirlo en términos coloquiales actuales, se hacen los Larry, miran para arriba, miran para el lado, y los ladrones entran sin ningún problema a un regimiento. Es una cuestión así como demencial pensar que el nivel de complicidad puede llegar a ese extremo. Sí, Juan Francisco, es muy interesante la precisión que estás haciendo, porque precisamente en estos procesos de la justicia militar no fueron enjuiciados las personas que estaban haciendo las guardias, ¿ya? Entonces, nosotros lo que podemos afirmar con certeza es que encontramos el patrón de que las personas que robaron desde sus cuarteles pistolas, municiones y cuestiones por el estilo, no tuvieron dificultad para salir de sus cuarteles, de sus regimientos, de sus subcomisarías, etcétera. Y también encontramos un segundo patrón, digamos, ya que guarda relación con, bueno, el primero es que tiene que ver con que no tuvieron dificultad para sacar el armamento, claro, y el segundo eran oficiales superiores, claro, a los guardias, digamos. O sea, eran personas que tienen, en su mayoría son soldados, hay que decirlo. Y el segundo patrón es que en los mismos cuarteles había dificultad, o se demostró en los procesos mediante las confesiones de los uniformados, que las armas tenían serios problemas para ser resguardadas. O sea, estamos hablando desde almacenes de guerra
con hoyo en el techo. ¿Se entiende? Por donde podían entrar las personas y sacar pertrechos y cuestiones por el estilo. A mí lo que me llama la atención, además, es que entendiendo la situación como está y después de un montón de teorías que se usaron respecto a cómo estaban armándose los delincuentes en nuestro país cuando aparecen antecedentes como estos, nadie ha cuestionado finalmente el hecho de que esas mismas armas están siendo utilizadas para atacar a carabineros, a agentes de la policía. Y en la investigación de nuestros compañeros de CIPER, claramente aparecen que se hicieron algunas indagaciones, pero quedaron archivadas, o sea que ni siquiera establecieron, por ejemplo, dice en algún momento, los vínculos con civiles. O sea, en el caso de, claro, en el tercer reportaje, Sandra, nosotros efectivamente constatamos que, por ejemplo, se llevó a cabo una investigación en la justicia militar respecto de certificados de porte de armamento, un tipo de certificado en el proceso del porte de armamento que se tenía que emitir por parte de una repartición del ejército, y uno de los cabos, si mal no recuerdo, falsificó decenas de estos certificados, y nosotros, al ver los nombres de las personas a los que fueron certificados, encontramos al menos de 2 personas que en la prensa aparecían con vínculos tanto con narcotráfico como con robo, otro tipo de cuestiones. Y en el fallo nada dice sobre eso, o sea, nada se indaga respecto de el posible vínculo con estas personas, y tampoco se desprende que se haya hecho una búsqueda así rápida de las personas a las cuales se les falsificó este tipo de certificado, ¿no? También hay otro tipo de cuestiones por el estilo, o sea, unos soldados que robaron entre mayo y junio chaleco antibala del Regimiento de Infantería 1 WIN, que es el que está en Recoleta. Se desprende que tanto los 2 robos iban a parar a la casa de una persona conocida por un apodo en una comuna determinada del sector sur de Santiago. Y en la indagatoria de la justicia militar no se hace referencia o no se indaga, no se profundiza en esta identidad, ¿no? Al menos en las sentencias, que son las públicas y las que pudimos revisar. Nicolás Massay, ustedes han hecho ya, son 3 entregas, ¿no es cierto?, de esta información clave en estos días, ¿no es cierto?, que tiene que ver con armas y las sentencias de la Corte Marcial. ¿Qué ha pasado con esa sentencia? Te lo planteo porque cuando uno mira los precios, que fue el segundo artículo que publicaron tú con Catalina Echeverría, yo encuentro que, o sea, se habla de lo siguiente, se habla de armamento robado, ¿no es cierto?, por distintos funcionarios de dependencias institucionales, y en cual los fusiles, por ejemplo, podían cobrar hasta 2 millones, una pistola en 300.000, un revólver en 100.000 pesos. Las cajas con municiones, incluso granadas sustraídas de unidades militares, han sido comercializadas, dicen ustedes en el reportaje en CIPER, en el mercado negro. Pero los precios tampoco, digamos, entonces no entiendo cómo opera este mercado y qué sanciones, finalmente a qué conclusiones ha llegado la Corte Marcial, o establece y después al cajón. No, lo que nosotros los precios, Claudia, los sacamos de las mismas sentencias, pero eso no significa que los fallos mismos hayan profundizado en este tipo de situación. Ya yo podría, o sea, lo que podría decir yo como y a nombre de CIPER, como equipo que investigamos este tema, es que acá encontramos un mercado incipiente, ¿ya? De venta de este tipo de cuestiones, y donde también se da un patrón, Claudia. Las armas que no pueden comprar los civiles porque están prohibidas, porque son automáticas, etcétera, por ese tipo de armamento nosotros en los fallos que revisamos se cobraba un precio mucho mayor al valor en que las instituciones compraban ese armamento. Es decir, en los fallos se dice a cuánto estaban pensando, se dice porque lo dice un testigo, porque lo dice el mismo uniformado en la confesión, se dice a cuánto estaba pensando en vender ese armamento y a cuánto lo compró el Ejército, Carabineros u otra rama de las Fuerzas Armadas y del Orden. Claro. Y en esa revisión, en ese procesamiento de datos, nosotros encontramos que por las armas que son automáticas y que están prohibidas para los civiles, se pagó un
un precio mucho mayor al de mercado para las Fuerzas Armadas, porque recordemos que no podemos comprarlas nosotros así si vamos caminando. Y las Fuerzas Armadas compran por volumen a los fabricantes, a los proveedores también, internacionales. Claro, sí. Son otras tarifas. Ese es otro patrón que encontramos respecto a la arma automática y fusiles semiautomáticos. Tiene toda la lógica, porque es justamente el mercado más oscuro, prohibido, clandestino, y donde entonces las bandas pagan más por ese tipo de armas, que no van a una armería y la compran. Sí, Nicolás, ¿y esto los lleva a ustedes a alguna conclusión editorial como medio además sobre esto con lo cual ustedes se han encontrado? Porque tú de alguna forma lo mencionabas recién cuando decía aquí hay un mercado incipiente de este tipo de armas y pertrechos. Llama la atención lo de los chalecos antibalas, dicho sea de paso, porque uniformes. O sea, aquí es como que la línea completa, ¿no es cierto?, para cometer delitos, incluso eventualmente haciéndose pasar por personal militar, etcétera, para las bandas. Conclusión editorial me refiero a cuanto a que, a ver, en Chile tenemos un debate tremendo ahora, intensísimo. Hay un anuncio presidencial de armas cero, ¿no es cierto?, menos armas, más seguridad, apuntando aquí a las armas de los particulares, a prohibir la tenencia de armas. Se ha dicho que ese foco está mal puesto, porque el foco debiera ponerse justo en las bandas de crimen organizado, las armas con poder de guerra, ahí está el mayor poder de fuego, el narco usa esas armas, no el revólver de legítima defensa, y hay que reenfocar este debate, lo dicen parlamentarios incluso del mismo oficialismo. ¿Llegan ustedes a algún tipo de conclusión editorial para seguir abordando este tema desde ese punto de vista? Mira, básicamente lo que nosotros tratamos de decir en los artículos, Mauricio, es que, a ver, así como una conclusión editorial, no sé, no te sabría decir si es que llegamos a algún tipo de eso, pero lo que sí queremos decir con mucha certeza, en distintas ocasiones, digamos, los uniformados declararon que no les cuesta nada sacar las armas desde sus cuarteles, ¿ya? Entonces, decirle de cierta manera a las instituciones, mira, hay más de 10 personas que están diciendo esto, que están diciendo que no les costó a lo largo en el robo de su armamento sacar este tipo de armas desde sus cuarteles. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? No sé, mejorar la guardia, o de partida, si es que hay 5 o 6 casos en donde se dice que los propios almacenes de guerra tenían problemas. Claro, es de cierta manera decir o comunicar a la opinión pública y también a los distintos actores que son parte del sistema de persecución penal, que se están produciendo problemas en este tipo de cuestiones que nosotros destacamos, ¿no? O sea, si es que un carabinero le puede robar un fusil porque se lo pasa una subametralladora UCI, porque se la pasa por encima de la pandereta de la subcomisaría. ¿De qué estamos hablando? Claro, entonces ese tipo de cuestiones son más las que queremos decir nosotros. Tema demasiado vulnerable y demasiado permeable. Claro. Sí, oye, Nicolás, aprovechando que estamos conversando de estas investigaciones tan interesantes que hacen ustedes y que requieren mucho trabajo, mucha dedicación y también, por cierto, un proceso de aprendizaje, entiendo que ya están abiertas las postulaciones para un diplomado de periodismo de investigación que están haciendo ustedes y que me parece súper pertinente también hacer una invitación para que haya más gente que se dedique a hacer este tipo de investigaciones que son tan provechosas para el país. Sí, muchas gracias por el pase, Juan Francisco. Mira, estamos haciendo efectivamente un diplomado de periodismo de investigación, ya en conjunto con la Universidad de Diego Portales. El programa cuenta con 20 cupos, está dirigido a periodistas y a profesionales de otras áreas que se interesen en el tema y se divide en 3 ejes, ya herramientas para realizar búsquedas mediante la ley de transparencia, en bases de datos, métodos de ciencias sociales aplicados a investigaciones periodísticas, y mapas del poder también, identificar cómo funcionan realmente los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la Contraloría, etcétera, los puntos críticos donde se relacionan con los poderes privados, los impuestos, licitaciones, empresas reguladas, lobby, etcétera. O sea, tenemos este diplomado que como te comentaba, se inicia el 1 de agosto del 2022, ya están abiertas las postulaciones y se pueden meter ahí en la página de CIPER. Genial eso. ¿Y cuánto dura el diplomado? El diplomado tiene una duración se extiende hasta el 28 de diciembre del 2022. Ya. Sí. Como un semestre ahí completo para obtener esas habilidades. Así es. Genial. Oye, y esta serie del tema de las armas y la vulnerabilidad de los cuarteles fundamentalmente termina esta entrega acá, porque además esto tiene otros capítulos que dicen relación con no solo las armas que salen desde dentro, más bien distribuidas a la delincuencia, sino que también con los robos propiamente tales.
Sí, bueno, acá esta serie, Mauricio, llega hasta acá. Son estos 3 artículos, esta entrega de 3 artículos, sin perjuicio de las cuestiones que podamos hacer en el futuro respecto de la base de datos que construimos de todos estos fallos por robo de armamento y otros pertrechos desde cuarteles, desde regimientos, etcétera. Bueno, tremendo lo que ha revelado esta serie de reportajes de CIPER, basado más en evidencia tan clarita como causas que se han investigado, que tienen incluso sentencias. En la Corte Marcial. Y que arrojan Sí. esta realidad insólita. Yo no sé si ustedes avanzaron más, Nicolás, en cuanto a constatar si las condenas que hay, esas 54 que mencionábamos, por ejemplo, se están cumpliendo, es personal que las cumple en recintos militares o dónde, o esto finalmente termina diluyéndose en el tiempo. Nosotros llegamos, Mauricio, a chequear chequeamos que todas estas condenas estén a firme, digamos, Ya. ejecutoriadas por la Corte Suprema, ¿vale? O sea, para las personas que nos están escuchando, los fallos que están en primera instancia militar pasan a la Corte Marcial y luego pueden ser recurridas ante la Corte Suprema. Claro. Nosotros chequeamos que ninguna de estas sentencias de las que hablamos haya sido, dada vuelta desde el máximo tribunal. Son ¿vale? a firme y por lo tanto ya no hay recursos pendientes, es verdad jurídica establecida ya. Sí, es verdad jurídica y por lo mismo lo escribimos de la manera en que lo escribimos y lo exponemos de esa forma también. Bien, además Nicolás cae así en un momento muy preciso la discusión nacional, que tiene que ver justamente con las armas, y ahí hay un factor aquí que entra también a la conversación cuando se habla de vínculos con bandas y narcos que podrían ahí estar, ¿no es cierto?, ligados a instituciones. Y con buscar el origen, cuando después de Claro. tanto tiempo se ha dicho que venían del extranjero, que había guerrillas, que daban armas y entregaban aquí, y uno pensaba, ¿por dónde entran las armas a Chile? Que también lo hay, pero aquí hay una Sí. fuente pero mucha, Sí, tremenda. También la hay, lo otro también está. Eso quiero decir, nosotros, Sandra, no descartamos que haya, en los reportajes no descartamos ese tipo de cuestiones que dices tú, pero sí decimos sí tratamos de probar una de las fuentes de provisión de armamento, según los confesados, los mismos uniformados, para las bandas delictuales. Que es lo importante, ir conociendo los distintos orígenes. Sí, pues, claro, sí, eso. totalmente. Nicolás Masay, periodista investigador de CIPER Chile, muchas gracias por haber conversado esta mañana con Sandra, Claudia, Juan Francisco y quien habla. Mauricio, Claudia, Sandra y Juan Francisco, muchas gracias a usted por supuesto dejamos a invitar a todas las personas que nos están escuchando a hacerse socios y socias de CIPER en ciperchile.cl/socios. Bien, pues, que estén muy bien y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.